Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En vídeos anteriores ya hemos visto el concepto de mol y además hemos visto relaciones interesantes entre un mol de sustancia y el número de partículas que contiene. Asimismo, también hemos visto relaciones entre un mol de sustancia y su masa molar. Además, hemos hecho ejercicios sobre conversión de moles de moléculas a moléculas, de moles de átomos a átomos, etc. Pues en este vídeo vamos a hacer un ejercicio resumen sobre este tipo de conversiones. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like, os podéis suscribir y podéis compartir el vídeo. Empezamos. Mirad, como siempre, antes de empezar vamos a repasar qué es esto de mol. El mol es una unidad fundamental en el Sistema Internacional de Unidades, que corresponde a la magnitud fundamental cantidad de sustancia. Vosotros sabéis que las sustancias están formadas por partículas. Pues bien, cuando tengo exactamente este número de partículas, 6,022 por 10 elevado a 23, tengo un mol de sustancia. ¿Es lo mismo la magnitud fundamental cantidad de sustancia que masa? No, son conceptos distintos. De hecho, la masa es otra magnitud fundamental en el Sistema Internacional de Unidades, diferente de la magnitud cantidad de sustancia. Y además se mide en kilogramos en el Sistema Internacional. Es verdad que están relacionadas, es decir, a mayor número de partículas, pues voy a tener mayor masa, y a menor número de partículas en la sustancia, pues voy a tener menor masa, pero yo os digo que son conceptos distintos. A la hora de abordar este problema, lo primero que tengo que hacer es subrayar lo que me preguntan, y lo voy a subrayar en rojo. Y después voy a subrayar en verde el dato o los datos que me proporciona el problema. Mirad, me preguntan la cantidad de moles, moléculas y átomos de oxígeno e hidrógeno que hay en 80 gramos de agua. Entonces subrayo lo que me preguntan. Moles, moléculas y átomos de oxígeno e hidrógeno. Y me dan de dato 80 gramos de agua. ¿Cómo abordo un problema de este tipo? Antes de comenzar, tengo que escribir en la pizarra toda la información que sé acerca del agua, es decir, las relaciones entre el mol, el número de partículas que contiene y su masa molar. Lo primero que tenéis que saber es de qué sustancia estáis hablando. El agua. ¿Es una sustancia metálica? ¿Es una sustancia molecular? ¿Es una sustancia iónica? ¿Qué es? Pues bien, es una sustancia molecular. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en su fórmula, veis que está formada por símbolos de elementos químicos que son no metales. Repasamos, mirad. El hidrógeno es un no metal porque está coloreado en azul clarito. ¿Cuáles son los no metales? Los que están coloreados en azul clarito, estos todos, mirad, y en violeta. Y luego, bueno, los gases nobles también son no metales, pero forman un grupo aparte. Por tanto, puedo ver que tanto el oxígeno como el hidrógeno son no metales, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a unir mediante enlace covalente formando una molécula. Entonces, ya sabéis que enlace covalente hace referencia a compartir electrones. Concretamente, en esta molécula va a haber dos enlaces covalentes simples, entre el oxígeno y el hidrógeno. Repasad el tema del enlace químico donde lo explico. Pero en principio, lo que tenéis que saber es que estamos hablando de una molécula. ¿Y esto para qué lo necesito? Bueno, pues porque a la hora de hablar de un mol de algo, necesito saber de qué algo estoy hablando. Si de átomos, si de moléculas, si de unidades fórmula. Por ejemplo, en el caso de las sustancias iónicas, hablaría de unidades fórmula, porque no están formadas por moléculas. Dicho esto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues escribo mi cuadro, ya sabéis, y parto de un mol de moléculas de agua. Bien, fijaros que voy a poner entre paréntesis de moléculas, porque si os fijáis en los problemas no os dicen que calcules la cantidad de moles de moléculas, no, os dicen de moles. Luego, por otro lado, moléculas. Bien, y como no me lo dice, se supone que yo tengo que saber que estoy hablando de moles de moléculas porque el agua está formada por moléculas. Eso lo tenéis que tener muy presente. Pues una vez que he escrito esto, ¿a cuánto corresponde un mol de moléculas de agua? Bueno, pues a 6,022 por 10 elevado a 23. Ya sabéis que es el número de Avogadro. Entonces pondría 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, porque estoy hablando de moléculas, moléculas de agua. Y si pongo todas estas moléculas en una balanza, ¿obtendría una masa considerable? A ver, vosotros sabéis que una sola molécula de agua no se ve a simple vista, con lo cual su masa, imaginad, es extremadamente pequeña, 0,0000000, y así podría seguir.
Bien, pero si reúno muchas de ellas, pues sí que voy a tener una masa considerable en gramos, porque aquí vamos a trabajar en gramos. Aunque la unidad en el Sistema Internacional de la Masa sea el kilogramo, trabajo en gramos en este tipo de problemas. ¿Cómo calculo la masa del agua? A partir de la masa molecular relativa del agua, que es sin unidades. Entonces, la masa molecular relativa, ¿cómo la obtengo? El agua, al ser una molécula, ya sabéis que las moléculas están formadas por átomos. Y concretamente, esta molécula está formada por dos átomos de hidrógeno porque el subíndice de la fórmula, este de aquí, hace referencia al número de átomos de hidrógeno que hay en la molécula. Y aquí, como no dice nada, veis que está en blanco, se supone que hay un 1. Entonces, tendría en esa molécula de agua un átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Para qué me sirve esta información? Pues para calcular la masa molar del agua, se llama. Es decir, la masa de todas estas moléculas de agua, porque cuando hablo de un conjunto tan grande, exactamente de 6,022 por 10 elevado a 23, hablo de masa molar y no de masa molecular. Bien, entonces, dicho esto, ¿cómo la calcularía? Pues multiplicando el número de átomos de hidrógeno que hay por la masa atómica relativa del hidrógeno. Entonces lo haría y me da. Y en el caso del oxígeno, ¿cuántos átomos hay? 1. ¿Cuál es la masa atómica relativa del oxígeno? 16. Entonces, 2 por 1, 2, 1 por 16, 16. Por tanto, sumo 2 más 16 y obtengo 18. Bueno, en este caso no pongo unidades porque estoy hablando de masa molecular relativa. Ya sabéis, comparo con la unidad de masa atómica. Repasad el vídeo donde lo explico. Se supone que si estoy hablando de la masa de una sola molécula, pues pongo 18 unidades de masa atómica, que es una unidad súper pequeñita. Es decir, estaría hablando de 0,0000000 y podría seguir y al final me quedaría 18. Pero a mí me gusta trabajar con masas relativas, es decir, en este caso masa molecular relativa, simplemente sin ponerle unidades, y luego yo sé que cuando reúno muchísimas moléculas, pues voy a tener una masa considerable, entonces le voy a poner de unidad gramos. Entonces pondría que todas estas moléculas tienen una masa de 18 gramos. Bueno, pues toda esta información la voy a poner en un cuadro naranja, la voy a encuadrar. Venga, vamos a ello. Y además la información que tengo de una molécula de agua, es decir, que está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, la voy a meter en un cuadro azul. Entonces voy a trabajar con estos dos cuadros para resolver mi problema. Vamos a empezar. Cuando os enfrentáis a un problema de este tipo, tenéis que ir resolviéndolo por partes, sin agobiaros. Entonces, primero os preguntan moles, después moléculas y luego átomos de oxígeno e hidrógeno. Entonces vamos por partes, es como si tuvierais varios apartados. Primero calculo, apartado A, moles. ¿Moles de qué? Pues se supone que moles de agua que hay en 80 gramos de agua. Entonces tengo que relacionar los moles, moles de moléculas de agua, con los gramos de agua. ¿Veis? Porque me hablan de gramos de agua en el problema y me dicen que calcule los moles que hay en estos gramos de agua, no en los 18, sino en los 80 que yo tengo. Bueno, pues para ello lo que tengo que hacer es parto del dato que me da el problema, es decir, de 80 gramos de agua. Y escribo el factor de conversión correspondiente. Una raya de fracción, ya sabéis. Entonces, abajo ponemos las mismas unidades, es decir, gramos de agua. Y arriba tengo que escribir lo que me están preguntando, que son moles. En este caso son moles de moléculas, ya sabéis. Ahora bien, fijaros, el factor de conversión me sirve para relacionar lo que yo tengo dentro del cuadro naranja, que voy a relacionar, ya os dije, moles ¿con qué? Con gramos. Entonces me fijo en el cuadro y digo, a ver, ¿yo qué es lo que sé? Que un mol de moléculas de agua, por tanto pondría un mol de moléculas de agua, ¿cuántos gramos son? 18. 18 gramos de agua. Bueno, pues ahora lo único que tengo que hacer es alargar la raya. ¿Y qué ocurre? Que se van los gramos con los gramos. Gramos de agua, mirad, con gramos de agua. Y ahora solo tengo que multiplicar
80 por 1, que está en el numerador, dividido entre 18. ¿Y cuánto me da esto? Pues vamos a hacerlo. Me da 4,4 me da 4,4 moles de moléculas de agua. Ahora, una vez que ya calculé los moles de agua que tengo, que en realidad son moles de moléculas, ya sabéis, voy a calcular las moléculas de agua que hay en 80 gramos de agua. Entonces, ¿qué voy a tener que relacionar? Mirad, voy a tener que relacionar las moléculas con los gramos de agua en mi cuadro, estas dos partes del cuadro. Pues venga, vamos a ello. Parto, como siempre, del dato que me da el problema, 80 gramos de agua. Entonces pongo un factor de conversión. Abajo, como siempre, escribimos las mismas unidades. Gramos de agua. Y arriba, en esta ocasión, tengo que relacionar gramos de agua con moléculas de agua, no con moles de moléculas. Cuidado con esto. Entonces, yo sé que 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas tienen una masa de 18 gramos. ¿Qué tengo que hacer? Pues, como siempre, alargo la raya, veis que se van las unidades, se van gramos de agua con gramos de agua, y ahora multiplico 80 por 6,022 por 10 elevado a 23 y lo divido entre 18. Y esto me da, en el numerador, 4,82 por 10 elevado a 25 y en el denominador 18. Ahora hago esta operación, que me da 2,7 por 10 elevado a 24 moléculas de agua. Una vez que ya hemos hecho esto, vamos al siguiente apartado. Me preguntan átomos de oxígeno e hidrógeno. Vamos con partes. Primero, átomos de oxígeno y luego átomos de hidrógeno. Entonces, apartado C. ¿Cómo calculo los átomos de oxígeno? Para ello, tengo que partir del número de moléculas que yo tengo. Es decir, mirad, en 80 gramos de agua, ¿cuántas moléculas hay? Pues hay todas estas. Fijaros, hay 2,7 por 10 elevado a 24 moléculas. Por tanto, yo parto del número de moléculas que yo tengo. Entonces diría 2,7 por 10 elevado a 24 moléculas de agua. Ahora bien, hay otra información que tengo delante escrita en la pizarra. Yo sé que una molécula, una sola, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene? Pues tiene un átomo de oxígeno, fijaros, uno. Vale, entonces yo puedo escribir que una sola molécula, fijaros, pongo un factor de conversión, una molécula de agua tiene un átomo de oxígeno. Entonces se van a ir las unidades. Alargo la raya, mirad, ¿qué se va? Se va molécula de agua con molécula de agua. Y ya solo tengo que operar, es decir, tendría que multiplicar 2,7 por 10 elevado a 24 por 1 y dividirlo entre 1, que en este caso es lo mismo. Entonces me queda 2,7 por 10 elevado a 24 átomos de oxígeno. Ahora tengo que hacer lo mismo, pero con el hidrógeno. Es decir, a partir del número de moléculas que hay en 80 gramos de agua, que ya los he calculado, que son estas, 2,7 por 10 elevado a 24, tengo que calcular los átomos de hidrógeno que hay. Entonces pondría apartado D. A ver, se ve claramente que va a ser el doble de átomos, porque fijaros que en una molécula hay 2 átomos de hidrógeno, es decir, el doble que de átomos de oxígeno. Pero bueno, lo vamos a hacer para que lo veáis claro. Entonces parto de las moléculas que tengo en 80 gramos de agua, que son estas, y pongo el factor de conversión. Ya sabéis que abajo tengo que escribir las mismas unidades. Molécula de agua. ¿Y yo qué es lo que sé? Pues sé que una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno. Entonces, una sola molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno. ¿Qué hago? Pues alargo la raya y multiplico 2,7 por 10 elevado a 24 por 2 y lo divido entre 1. Veis que me va a dar el doble, es decir, hay el doble de átomos de hidrógeno que de oxígeno, lógicamente. Entonces multiplico 2 por 2,7 por 10 elevado a 24 y esto me da 5,4 por 10 elevado a 24 átomos de hidrógeno.
Y hasta aquí este vídeo sobre conversión de moles, moléculas, átomos, gramos. Ya veis que no es nada difícil. Lo único que tenéis que tener escrito en vuestro cuaderno son estas relaciones que llevamos practicando durante muchos vídeos. Es decir, la relación entre un mol de sustancia y el número de partículas que contiene y asimismo su relación con su masa molar. Además, tenéis que tener en cuenta si se trata de una sustancia molecular que hay que escribir en la pizarra el número de átomos que contiene una sola molécula, para tener una visión general y más clara de lo que te están preguntando. Espero que hayáis entendido todo lo que os he explicado. Por supuesto que si tenéis dudas podéis preguntarme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!